Queremos continuar hoy nuestra consideración de los 4 aspectos importantes relacionados con la Biblia, y que son la revelación, la inspiración, la iluminación y la interpretación. No habíamos concluido nuestra consideración del aspecto de la iluminación la vez pasada, pero quisiéramos presentar la declaración del obispo Pollock al comenzar nuestro estudio de hoy. Él dice: la Biblia es un corredor entre 2 eternidades, por el cual anda el Cristo de Dios. Sus pasos invisibles resuenan por el Antiguo Testamento, pero le conocemos cara a cara en la sala del trono en el Nuevo Testamento. Y es sólo por Cristo, quien fue crucificado por mí, que he encontrado el perdón de pecado y la vida eterna. El Antiguo Testamento se resume en la palabra Cristo. El Nuevo Testamento se resume en la palabra Jesús. Y el resumen de la Biblia entera es que Jesús es el Cristo. Esa es la declaración del obispo Pollock. Y el famoso evangelista Spurgeon dijo: nunca puedo dudar la doctrina de la inspiración verbal y plenaria, en vista de que veo constantemente en la práctica actual cómo las mismas palabras que a Dios le agradó usar han sido bendecidas al alma del hombre. Permítanos decir que estas declaraciones de los hombres del pasado son tremendas. Es muy difícil eliminar y borrar lo que han dicho estos hombres. La sabiduría de las edades no se ha establecido en realidad en nosotros hoy. Como generación hemos trastornado mucho el mundo, y ahora tratamos de trastornar la luna y otros planetas también. Ahora volvamos al tema de la iluminación y al hecho de que el Espíritu de Dios ha de tomar estas palabras y darles significación para nosotros. La Biblia es un libro que bendecirá a toda persona aunque no se abra la verdad espiritual. Gerdy dijo: solo la enseñanza ética de la Biblia la sellaría como el tesoro literario más grande de los hombres. Amigo oyente, una de las cosas más tristes que ha ocurrido en uno de los países de América, donde se acostumbraba a leer la Biblia en las escuelas públicas, ha sido precisamente la acción de quitar la lectura de la Biblia de esas escuelas. Quitaron la mejor producción de toda la literatura y la inundaron con un poco de esta literatura moderna y sucia que tenemos hoy. ¡Qué hipocresía se ve en los hombres que dicen que no quieren que les enseñen la Biblia a sus hijos porque contiene relatos que puedan ensuciar la mente! Amigo oyente, créanos que se están ensuciando las mentes hoy en las escuelas y se hace en el nombre de la libertad. No hay nada en el mundo sino suciedad. ¿Por qué es que cuando los hombres hablan de libertad de expresión, lo que en verdad quieren decir es que quieren hablar suciamente, verse sucios y estar sucios? Eso es lo que para ellos significa libertad, porque el hombre es totalmente depravado. Cuando se le da libertad, ese es el rumbo que toma. Juan Milton dijo: no hay canciones que se puedan comparar con las de Sión, ni discursos solemnes que igualen a los de los profetas, ni políticas como aquellas que enseñan las Escrituras. Es un libro maravilloso solo para leerlo. Daniel Webster expresó: si hay alguna cosa en mi estilo o pensamiento que sea digno de alabanza, el encomio se debe a mis amables padres por infundirme temprano un amor hacia las Sagradas Escrituras. ¿Y qué de usted hoy, padre cristiano? ¿Está usted levantando a un Webster en su hogar, o está levantando a un pequeño rebelde? Bueno, se criará como lo uno o como lo otro, eso podemos asegurarle. Por lo visto, Webster lo creyó importante que sus padres le enseñaran la palabra de Dios. Permítanos decirle que el Espíritu de Dios tendrá que abrir su mente y corazón si es que usted va a entender la verdad espiritual que se encuentra aquí. El apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 13, dice: lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El apóstol Pablo dice que el Espíritu de Dios es nuestro Maestro. Esa es una de las razones por la cual hemos orado que el Espíritu de Dios nos enseñe en este programa. Y si Él no nos enseña a usted y a mí, no podremos adelantar como corresponde en este estudio de la Biblia. Tenemos delante un libro sobrenatural. El Señor Jesús mismo dijo, según el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 63, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Alguien ha declarado acerca de un gran escritor del pasado que si se cortara sus palabras, echarían sangre.
Bueno, eso es exactamente lo que se puede decir en cuanto a la palabra de Dios. El Señor Jesús dice que las palabras que Él habla son espíritu y son vida. El Hijo de Dios puede darles significación. En su gran oración sumo sacerdotal, el Señor dijo esto: porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Fíjese usted que Él dice las palabras, y no solamente los pensamientos. Ya en Éxodo capítulo 20, versículo 1, Moisés escribió: y habló Dios todas estas palabras, diciendo. Moisés dice que fue Dios quien habló. Permítanos decirle que es dificilísimo hoy rechazar la Biblia sin impugnar el hecho de que es un libro malo. Amigo oyente, no ha resultado ser eso. De nuevo, fíjese en que Jesús dice en el libro de Juan, capítulo 3, versículos 17 y 18, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hablando francamente, amigo oyente, el Señor Jesús dijo que si usted no acepta esta palabra, ya es condenado. Ahora, si usted la acepta, entonces es salvo. Eso quiere decir que usted lo ha aceptado y lo ha recibido como el Salvador del mundo en su corazón. Usted recuerda que en Mateo capítulo 16, cuando el Señor Jesucristo preguntó a sus discípulos acerca de lo que se decía de Él, ellos respondiendo dijeron que se decía muchas cosas, cosas variadas. Y todavía hoy se está diciendo cosas variadas en cuanto a Él. Usted puede conseguir tantas respuestas y tan variadas como el número de personas a quienes usted pregunte. Hay muchos puntos de vista en cuanto al Señor Jesús. Pero luego en el versículo 15 de este mismo capítulo 16 de Mateo les preguntó: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Y en el versículo 16, Simón Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora en el versículo 17, Jesús le dice a Pedro: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amigo oyente, solo Dios puede abrirnos su palabra para que la entendamos verdaderamente. Nuestro Señor dijo que el Padre abrió el entendimiento a Simón Pedro. Y el Señor Jesús enseñaba a los discípulos y les abrió su entendimiento antes de despedirse de ellos. Les prometió además que al despedirse, Él les enviaría al Espíritu Santo. Según el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 49, dijo Jesús: He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Recordará usted que cuando Jesús les estaba hablando en el aposento alto, les dijo en Juan capítulo 16, versículos 12 al 15, Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Concluimos este tema de la iluminación, diciendo que sólo el Espíritu de Dios puede abrir los entendimientos y los corazones de las personas para que vean y acepten a Cristo y confíen en Él como su Salvador. Esto es maravilloso. Siempre me he sentido impotente al entrar al púlpito porque, créame, yo no puedo convertir a nadie. Pero no solo me siento débil, sino que también me siento fuerte, no por mí mismo, sino por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios puede mover donde quiera que esté, en cualquier cosa que se haga, y puede tomar estas palabras muertas y hacer que vivan, que signifiquen algo para su vida. Las puede incorporar en su vida y darle un estímulo y entusiasmo que solo Dios puede dar. Es una cosa fantástica que tenemos tantas vitaminas hoy a nuestra disposición. Los médicos nos obligan a tomarlas por montones. Pero, amigo oyente, el Espíritu de Dios puede proporcionarle aquello que las vitaminas nunca podrán proporcionarle. Pasamos ahora a considerar el cuarto aspecto, o sea, la interpretación. La interpretación tiene que ver con la explicación que usted y yo damos a la palabra de Dios.
Ese es el lado humano, y esa es precisamente la razón por la cual existen los metodistas, los bautistas, los presbiterianos y muchos más, porque todos tenemos nuestras interpretaciones. Y donde hay desacuerdo, pues alguien evidentemente tiene que estar equivocado. La Biblia no enseña todas las explicaciones, ni siquiera dos. La Biblia enseña una sola explicación, y la interpretación es el medio por el cual aprendemos precisamente lo que la Biblia enseña. Ahora hay ciertas reglas que debemos seguir en cuanto a esto, y las tendremos en cuenta al seguir nuestro estudio. Ninguna escritura debe ser interpretada por sí sola. Creemos que esto es importantísimo que tengamos en cuenta. Creemos que nadie tiene el derecho de sacar un versículo y levantar una doctrina sobre aquel versículo. Ninguna doctrina debe ser edificada sobre un texto aislado de la Escritura, ni aun sobre un grupo de ellos. Los doctores Westcott y Hoyt, teólogos, dijeron que en nuestras traducciones solo una palabra de entre 90 jamás fueron indiscutibles. Y ninguna de ellas tratan de doctrina o de una interpretación fundamental. De modo que es posible tener enseñanza sólida. Usted y yo podemos estar seguros hoy que el texto que tenemos es un texto digno de toda nuestra confianza. Sin embargo, hay varias versiones hoy en día que causan algo de confusión. Hay las que son muy buenas, pero la mayoría quedan nubladas desde el punto de vista del hombre que nos las ha dado. Muchas no son traducciones, sino una forma de interpretación. Alguien preguntó en cierta ocasión que si la versión Cartas Vivientes era una buena traducción o no. La respuesta fue, es una buena interpretación, maravillosa interpretación, pero no es una traducción. La primera Biblia completa que se imprimió en castellano fue la versión de Casiodoro de Reina, y fue impresa en 1569 en Basilea, Suiza. A esta Biblia se le llamó la Biblia del Oso, porque en la portada había un grabado que representaba un viejo tronco de un árbol donde las abejas habían hecho su panal de miel, y un oso estaba dándose un gran banquete. Al pie del árbol hay una Biblia abierta, y las abejas parecen libar su néctar de ella. La Biblia en castellano que más se usa hoy es la versión conocida como Reina Valera. Este texto de la Biblia fue hecho por Cipriano de Valera, quien era estudiante preparándose para ser sacerdote. Cuando los dirigentes de su convento aceptaron las doctrinas de la Reforma, Cipriano fue uno de los que las aceptó con el mayor entusiasmo y profundo fervor religioso. Al igual que Casiodoro de Reina, tuvo que huir de España. Valera empleó 20 años preparando su manuscrito. Tenía 70 años cuando terminó su tarea. Lo que él hizo fue revisar la labor de Reina, y es por eso que esta versión de la Biblia se conoce hoy con el nombre de Reina Valera. Sin embargo, hay también hoy la versión moderna, la Biblia de las Américas, la de Nácar Colunga, la de Félix Torres Amat y otras versiones en castellano. Quisiéramos leer algo que es muy interesante respecto a la traducción. Procede de un hombre que, en efecto, era un inconverso ofensivo. El señor Jorge Bernard Shaw. Él decía unas cosas muy duras en cuanto a la religión, a las iglesias y a la cristiandad de su día. Pero esto es lo que él dijo tocante a la traducción que tenemos de las Escrituras. La traducción fue hecha de una manera muy extraordinaria, porque los traductores lo que traducían no era meramente una colección curiosa de antiguos libros escritos por diferentes autores en distintas etapas de cultura, sino la palabra de Dios divinamente revelada por sus escribas escogidos y expresamente inscritos por él. En esta convicción llevaron a cabo su obra con una reverencia y cuidado ilimitado, y lograron un resultado artístico y hermoso. Así se expresó Jorge Bernard Shaw, hablando de la versión autorizada de la Biblia en inglés. Hay reglas, como dijimos antes, que tenemos que tener en cuenta y observar al intentar interpretar la Biblia. Hoy la gran diferencia entre algunos de nosotros, los conservadores, es el hecho de que diferimos en la interpretación. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Creemos que es plena y verbalmente inspirada. Hace algún tiempo, dos pastores de diferentes denominaciones se encontraron y fueron a almorzar juntos. Comenzaron a conversar acerca de sus diferencias denominacionales y también en cuanto a los puntos de vista sobre los cuales estaban de acuerdo. Y luego de un tiempo de conversación, se dieron cuenta que eran más los puntos de vista en que estaban de acuerdo que aquellos en los cuales no estaban de acuerdo. Y esto es porque ambos estaban convencidos que este libro es la palabra de Dios.
ambos aman al Señor Jesucristo y confían en Cristo como su Salvador personal. De modo que así podían sentarse juntos y puede ser que no se dieran la razón en todo. Sin embargo, se amaban en el Señor. Uno de ellos dijo que algún día el otro vería sus puntos de vista, a lo cual el otro respondió, «Cierto que así es, y en aquel día en que yo vea los puntos de vista suyos, también usted cambiará, y ambos estaremos de completo acuerdo». Amigo oyente, aquel día viene cuando todos seremos transformados y seremos como Él es. Ahora, una de las reglas que hay que tener en cuenta para la interpretación de la Biblia es que debemos considerar el propósito que abarca toda la Biblia. Esa es la razón por la cual estamos enseñando toda la Biblia. Estamos convencidos que es necesario estudiarla toda antes de hacer cualquier declaración dogmática en cuanto a cualquier versículo particular de las Escrituras. Es pues de suma importancia tener en cuenta todos los versículos que se refieran a un mismo asunto. En segundo lugar, debemos considerar a quién se dirige la Escritura. Un ejemplo de esto se ve cuando Dios dijo a Josué, en el primer capítulo del libro de Josué, versículo 2, «Levántate y pasa este Jordán». Bueno, yo no he ido a la Tierra Santa y no he pasado el río Jordán. Sin embargo, no voy a pensar por esto que no he cumplido esta Escritura. Y si algún día llego a ir, tampoco voy a pensar, «Por fin obedecí al Señor al atravesar el río Jordán». No, amigo oyente, cuando leo ese versículo, yo sé que el Señor le está hablando específicamente a Josué. Pero por otra parte, creo que hay una lección tremenda para mí en esta porción. Toda Escritura no está dirigida a mí, pero toda Escritura sí sirve de provecho para mí. Es bueno recordar esta regla. En tercer lugar, debemos siempre considerar el contexto inmediato que viene antes y después de una Escritura. ¿De qué habla el pasaje? ¿Cuáles otros pasajes de la Escritura tratan del mismo asunto? Es importante que consideremos el contexto del versículo o del pasaje que estamos considerando. En cuarto lugar, debe haber un esfuerzo por determinar lo que dice el texto original. En uno de nuestros libros de estudio, tratamos de dar una traducción de una palabra o frase. Tratamos de acercarnos al original tanto como nos sea posible, y creemos que esto es imperativo. En quinto lugar, interprete la Biblia literalmente. El difunto Dr. David Cooper lo ha declarado así: cuando el sentido obvio de la Escritura queda en un sentido común, no busque otro sentido. Por eso, tome cada palabra en su sentido primario, ordinario, usual y literal, a menos que los hechos del contexto inmediato, estudiados a la luz de los pasajes relacionados y de verdades axiomáticas y fundamentales, indiquen claramente lo contrario. Ahora, esta declaración puede parecerle algo complicada, pero permítanos decirle que ha sido declarada en la manera más clara que jamás pudiera decirse. Recuerde que Jesús mismo dijo, según leemos en Mateo capítulo 24, versículo 35, «El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán». Y el salmista declara en el Salmo 119, versículo 89, «Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos». La Biblia nació en el Oriente y se viste de forma e imaginación oriental. La Biblia anda por todo el mundo con pies familiares y entra en tierra tras tierra para hallar la suya propia en todas partes. Ha aprendido a hablar al corazón del hombre en centenares de idiomas. Llega hasta el palacio real para decirle al monarca que él es un siervo del Altísimo, y luego entra en la casa de campo para asegurar al campesino que él es un hijo de Dios. Los niños escuchan su relato con admiración y encanto, y los sabios la consideran como parábola de luz. Contiene una palabra de paz en la hora de peligro, una palabra de consuelo en el tiempo de calamidad, y una palabra de luz en la hora de obscuridad. Sus oráculos se repiten en la asamblea del pueblo, su consejo se susurra en el oído del solitario. Sus amonestaciones hacen temblar a los perversos y orgullosos, pero a los heridos y contritos les resuena como la voz de la madre. El desierto y el lugar solitario han sido alegrados por ella, y el fuego del hogar ha alumbrado la lectura de sus páginas bien ojeadas. Se ha pasado lentamente a nuestros sueños más preciosos para que el amor, la amistad, la simpatía y devoción, la memoria y esperanza se vistan de la ropa más bella de su lenguaje atesorado que respira incienso y mirra. La Biblia,
la palabra de Dios. Vamos a utilizar el tiempo que tenemos a nuestra disposición para continuar hablando acerca de la Biblia misma. Juan Dryden, el notable poeta y dramaturgo británico del siglo XVII, escribió lo siguiente en cuanto a la Biblia. ¿De dónde, sino del cielo, podrían hombres inexpertos en artes, nacidos en diversas épocas y en varias partes, entrelazar verdades que están tan de acuerdo? ¿O cómo o por qué conspirarían todos para defraudarnos con una mentira? Su trabajo no fue solicitado, su consejo fue desagradecido, su ganancia fue hambre y su precio el martirio. Esta fue la declaración de Juan Dryden en cuanto a la Biblia. Tremenda, por cierto. Quizá alguien pregunte, pero ¿cómo puede usted saber que la Biblia es la palabra de Dios? Bueno, esta es una buena pregunta y digna, no solo de ser hecha, sino también de ser contestada. Y quisiéramos dar aquí nuestra respuesta. Hay muchas maneras de ver, de comprobar, de darse cuenta que la Biblia es la palabra de Dios. Hay la evidencia interna que se encuentra en la Biblia misma. Y ya habrá tiempo para explorar esas evidencias al continuar nuestro recorrido a través de la Escritura. Existen también las evidencias externas u objetivas con respecto a la Biblia. Y hoy centraremos nuestra atención en algunas de estas evidencias. En primer lugar, vamos a considerar el hecho de la preservación maravillosa de la Biblia. Hubo veces cuando realmente la Biblia fue reducida a un solo volumen. Hubo un rey en tiempos pasados, de quien podemos leer en el libro de Jeremías, que tomó un cortaplumas, es decir, una navaja, y cortó en pedazos la copia de la palabra que le había sido enviada. Sin embargo, esta palabra fue reescrita y hoy podemos tenerla con nosotros. A través de toda la historia ha habido quienes han quemado las Sagradas Escrituras. Hay mucho antagonismo hoy en cuanto a la Biblia. Hoy ya no la queman porque nos consideramos un poco más civilizados, de modo que la manera en que deseamos destruirla es prohibiendo su lectura en nuestras escuelas y en otros lugares públicos, mientras que hablamos de la libertad de culto, libertad de palabra que tenemos. Cuando descartamos la Biblia, lo que hacemos es negar a nuestros jóvenes el privilegio de leer y escuchar la literatura más grande que haya existido. Sin embargo, a pesar de todos los ataques que han sido lanzados contra la Biblia, ésta todavía existe. Y por supuesto, es uno de los libros que más se vende. Durante mucho tiempo era el favorito, aunque desafortunadamente no lo es hoy en día. Y nos duele tener que decir esto, pero es verdad. Hoy en día, la Biblia no es el libro que más se vende, y esto es un comentario negativo en cuanto a nuestra sociedad contemporánea, que revela que la Biblia realmente no ocupa el lugar que debiera ocupar en nuestra sociedad. Pero la preservación maravillosa de la Biblia es digna de nuestra consideración. Ahora, otro aspecto, otra evidencia que nos permite comprobar que la Biblia es la palabra de Dios, es la arqueología. La pala del arqueólogo ha desenterrado muchas evidencias que verifican que la Biblia es la palabra de Dios. Por ejemplo, hay quienes negaron por muchos años la autoridad mosaica del Pentateuco, en base de que el arte de la escritura se desconocía en la época en que vivió Moisés, y que por eso no pudo haber escrito Moisés el Pentateuco. Sin embargo, nadie se atreve a utilizar o a presentar este argumento o esta teoría recientemente. Y no lo hacen porque la pala del arqueólogo ha desenterrado escrituras que datan desde un tiempo mucho más atrás del tiempo de Moisés, de modo que ese argumento ya no es válido. Luego encontramos que los arqueólogos han desenterrado la ciudad de Jericó y los muros que cayeron. Existía una controversia entre la señorita Kellogg y el primer inglés arqueólogo que excavó allí, pero ha quedado muy bien establecido que los muros cayeron tal como lo narra la Biblia. Y vamos a dejar aquí que ellos, o sea, la señorita Kellogg y aquel arqueólogo inglés, se disputen en cuanto al tiempo y cosas por el estilo. Muchos de los manuscritos antiguos que han sido descubiertos hacen ver la exactitud de la palabra de Dios. Es muy interesante notar que cuando se encontraron los rollos de Isaías dentro de los rollos del Mar Muerto, los liberales se apresuraron a aprovecharlos pensando que habían encontrado un argumento que pudiera desacreditar la Biblia.
Pero fue bastante la desilusión de estas personas porque los rollos que se encontraron no desacreditaban la Biblia, sino que más bien la confirmaron. Así es que los liberales han perdido mucho el interés en aquellos rollos del Mar Muerto. La palabra de Dios, amigo oyente, ha sido confirmada y verificada en otras maneras también a través de los descubrimientos arqueológicos. Pero este es un campo en que no podemos entrar extensamente debido a lo limitado de nuestro tiempo. Solo queremos dejar establecido que la arqueología es otra de las evidencias que nos permiten estar seguros que la Biblia es la palabra de Dios. Vamos a considerar ahora la profecía cumplida. Si se nos pidiera hoy darle solamente una razón, una prueba concluyente de que la Biblia es la palabra de Dios, diríamos que esa razón o esa prueba es el cumplimiento de la profecía. La Biblia está llena de profecías que se han cumplido al pie de la letra y creemos que esta es la prueba de la cual no se puede escapar. Es una de las pruebas que no se puede evadir. La cuarta parte de las Escrituras, cuando fue escrita, era profética, es decir, anunciaba cosas que habrían de suceder en el futuro, y mucha de esta profecía, en efecto, mucho más de lo que la gente se imagina, ha sido ya cumplida. Podríamos volver a muchos lugares hoy en día donde la profecía ha sido cumplida con exactitud. Hay ejemplos de muchas profecías de acontecimientos locales que fueron cumplidas aún durante los días del profeta que las mencionaba. Allá en el primer libro de los Reyes, capítulo 22, y en el segundo libro de Crónicas, capítulo 18, leemos que Micaías era el profeta que le dijo al viejo Acab que cuando saliera a la batalla, la perdería y sería muerto. Al viejo Acab no le gustaron las palabras de Micaías, porque sus profetas falsos le habían dicho que ganaría una victoria y que regresaría como rey victorioso. No le agradó lo que dijo Micaías y mandó que lo echaran en la cárcel y que lo mantuvieran a pan y agua hasta su regreso de la batalla, y luego él se encargaría del profeta. Pero Micaías lanzó la última palabra y dijo, «Si tú volvieres en paz, Jehová no ha hablado por mí». Y por lo visto, el Señor había hablado por medio de Micaías, porque Acab no regresó, murió en la batalla y su ejército fue derrotado. Acab hasta procuró disfrazarse para evitar el peligro de perder la vida. Pero un soldado del enemigo disparó su arco a la aventura, según el relato de la Escritura. Es decir, que cuando la batalla ya estaba para terminar, le quedó al soldado una sola flecha en su aljaba, y la tomó, la metió en el arco y la disparó al espacio. Pero, ¿sabe usted, amigo oyente? Esa flecha precisamente era la que estaba destinada para el viejo Acab. Esa flecha recorrió los árboles, las rocas, por este camino y por aquella senda, y por fin fue a parar en el cuerpo del viejo Acab. Tal parecía que esa flecha tuviera el nombre del viejo Acab. Bueno, no sucedió así de veras. Voló directamente a su blanco. ¿Por qué? Porque Micaías había hecho ya una profecía exacta del Señor. El profeta Isaías, en el capítulo 37 del libro que lleva su nombre, predijo que los asirios no dispararían una flecha en la ciudad de Jerusalén. Ahora, esto es interesante. Cuando Acab estaba en la batalla, un soldado disparó una flecha por casualidad, un arco a la aventura, ¿y cree usted que entre 300,000 soldados hubiera uno irresponsable en el uso de sus armas que disparara un arco a la aventura y dejara que la flecha volara en la ciudad? Bueno, ninguno lo hizo. Isaías había dicho que si el enemigo dispara en la ciudad, entonces podrían estar seguros de que no era profeta de Dios. Amigo oyente, todos estos hechos fueron cumplimientos locales de la profecía. Pero Isaías dijo también que una virgen daría a luz a un niño. Y lo dijo 700 años antes de que este hecho se cumpliera literalmente. Y si desea una prueba final, había más de 300 profecías tocante a la primera venida de Cristo, y todas ellas fueron cumplidas literalmente. Cuando Jesús estaba colgado en la cruz antes de morir, había una profecía que todavía no se había cumplido. En el Salmo 69, la última parte del versículo 21, dice, «Y en mi sed me dieron a beber vinagre». De modo que Jesús dijo, según el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 28, «Tengo sed». Y el enemigo mismo cumplió aquella profecía. Amigo oyente, esto es asombroso.
Los hombres ni siquiera pueden adivinar con tanta exactitud. Es hasta gracioso observar al meteorólogo en su trabajo. Durante la estación de verano informan bien acerca del tiempo, pero cuando cambia la estación, bueno, cualquiera de nosotros pudiera adivinar tan bien como él. En la nación de Israel, un profeta tenía que hablar con exactitud. Si sus palabras no eran exactas, podrían hasta darle muerte. Dios había dicho que podrían identificar a un profeta verdadero porque lo que él predecía siempre se cumpliría, es decir, que siempre sucedería. Le pidieron siempre al profeta que profetizara un acontecimiento local, como lo profetizó Isaías, y luego podrían profetizar tocante al futuro, como también lo hizo Isaías. Ahora podemos reflexionar y ver que aquellas profecías fueron cumplidas también. Hay tantas otras profecías. Tiro y Sidón, por ejemplo, se encuentran hoy exactamente en el lugar donde la palabra de Dios hace 2500 años dijo que estarían. Y así están. Hoy Egipto está exactamente en la posición en que Dios dijo que estaría. Todas estas profecías cumplidas son asombrosas, amigo oyente, y constituyen una de las pruebas más fehacientes de que la Biblia es la palabra de Dios. El hombre simplemente no puede hablar con tanta exactitud. El hombre ni siquiera puede adivinar así. Según una ley matemática de conjetura problemática, el hombre jamás profetizaría. Vamos a decir que voy a profetizar en cuanto al tiempo. Suponga que yo le dijera ahora mismo que donde quiera que se encuentre mañana a estas horas va a llover. Bueno, corro el riesgo de tener razón por igual porque mañana o puede llover o puede que no llueva. Resultaría entonces que para algunos de ustedes sería una profecía exacta, y para otros que se encuentran en otra zona, pues sería una profecía falsa. Ahora suponga que prediga que lloverá mañana, y que comenzará a llover a las 9 de la mañana. Ahora he añadido otro elemento incierto. Antes tenía la posibilidad de tener razón por igual, pero ahora la posibilidad se ha rebajado en un 25%. Cada elemento incierto que se añade disminuye la posibilidad de que tenga razón según la ley de conjetura problemática. Ahora, suponga que yo diga que empezará a llover a las 9 de la mañana y que escampará a las 2 de la tarde. ¿Puede imaginar usted la posibilidad de que esto sea exacto o que tenga razón? Yo no podría ni dar en el clavo, ni siquiera dar en el blanco. Me sería imposible. Sin embargo, la palabra de Dios dio en el blanco, amigo oyente. La palabra de Dios es muy exacta. Si yo tratara de hacer tales profecías y añadiera más elementos inciertos, bueno, alguien va a venir y probablemente llevarme donde se guarda a los que hacen las cosas más ridículas, porque estaría yo profetizando algo absolutamente ridículo y que nunca podría suceder. Sin embargo, la palabra de Dios ha entrado en esa área, y esto me da una prueba absoluta de que es la palabra de Dios. No hay nada con qué compararla. Estos son solo unos pocos ejemplos de la profecía que se ha cumplido. En la palabra de Dios se encuentran profecías tras profecías que han sido cumplidas al pie de la letra. Y a propósito, creemos que esta es la forma en la cual se va a cumplir la profecía para el futuro, es decir, con toda exactitud. Ahora, una cuarta evidencia por la cual podemos comprobar que la Biblia es la palabra de Dios es la transformación que se efectúa en la vida de aquellos que la aceptan, que la creen. A través de nuestra experiencia en el ministerio de la radio, son muchas las cartas que hemos recibido de oyentes que testifican acerca de la transformación que han experimentado en sus vidas al entrar en contacto con la palabra de Dios. Un oyente en Paraná, en el Brasil, dice que él obsequió un Nuevo Testamento a un joven que no era creyente, y esto fue causa para la conversión de este joven. Y además, su hermano y hermana también llegaron a los pies de Cristo Jesús. 3 almas, señala este oyente, fueron ganadas, y el padre de ellos y otro hermano están también frecuentando todos los servicios de la iglesia. Y esto es maravilloso, y solo puede ser así porque la palabra de Dios es viva y más penetrante que toda espada de 2 filos. También un oyente en Perú escribió diciendo que había experimentado el nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Escribe él que estuvo en una situación muy lamentable por causa del vicio del alcohol. Llegó a tal extremo que enfermó del hígado. Su situación era tan crítica que ya estaba por entregarse al enemigo para siempre. Sin embargo, dice él, una tarde de un día sábado,
escuchó de una manera casual un programa del Evangelio. Sentí, dice él, algo de culpabilidad en mi ser, algo que me acusaba en mi corazón, y cuando terminó el programa, decidí seguir el camino de Jesucristo y le acepté así como mi Salvador personal. Luego, declara él, con una nota de gozo, gracias a Él, es decir, a Cristo Jesús, ahora estoy sano y salvo. Vivo con gozo porque conozco la verdad. Gracias a mi Salvador Jesús, no tengo enfermedad del hígado. Luego nos cuenta él que al notar este gran cambio, este gran milagro, esta transformación radical y total en su vida, su señora y sus hijos también decidieron entregarse a Cristo Jesús y aceptarle como su Salvador, y a su vez ellos también experimentaron esta maravillosa transformación. Y así, amigo oyente, podríamos continuar mencionando testimonio tras testimonio que habla de la transformación que se opera en las vidas de millares de personas al entrar en contacto con la palabra de Dios. Jóvenes y ancianos han encontrado el verdadero propósito en sus vidas. Matrimonios han sido salvados, familias han sido reunificadas, individuos han sido salvados y liberados del alcoholismo y de las drogas. Muchas personas han experimentado una transformación en sus vidas al llegar a los pies de Cristo Jesús. Y ahora vamos a considerar la quinta evidencia por la cual podemos comprobar que la Biblia es la palabra de Dios. Para ello, el autor de estos estudios bíblicos, el Dr. J. Vernon McGee, contaba una experiencia personal. Decía que cuando terminó sus estudios en el seminario, era uno de los que predicaba en defensa del Evangelio, procuraba siempre defender la Biblia. En efecto, decía él, creía que cada mensaje que predicaba trataba de esa defensa. Pensaba que si podía encontrar las respuestas suficientes a las preguntas que se hace para justificar el no creer en la Biblia, entonces, al dar esas respuestas, los hombres no tendrían ya ninguna razón para no creer que la Biblia es la palabra de Dios. Sin embargo, decía el Dr. McGee, me di cuenta que aunque pudiera darles las respuestas, la peor cosa que yo podría hacer era azotar intelectualmente a un hombre, y en el momento que hacía eso, pues nos hacíamos enemigos y así nunca podría ganarlo para el Señor. De modo que me di cuenta, decía el Dr. McGee, que este método era contraproducente, por lo cual decidí apartarme de la esfera de la apologética. Y fue entonces, agregaba el Dr. McGee, cuando comenzó a enseñar la Biblia, la palabra de Dios, en una manera sencilla, así como lo hacemos aquí en este programa a través de la Biblia. Y decía él que la razón por la cual lo hizo es porque había habido un desarrollo positivo en su vida misma, es decir, que había llegado al momento en que no solo creía que la Biblia es la palabra de Dios, sino que sabía, estaba seguro que la Biblia es la palabra de Dios. Decía él, yo sé que es la palabra de Dios por el hecho de que el Espíritu de Dios la ha verificado en mi propio corazón y en mi propia vida. Y esa es la razón por la cual estoy seguro que es la palabra de Dios. Usted recordará que esto es lo mismo que el apóstol Pablo escribió a los colosenses. Oraba que fueran llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y eso es precisamente lo que deseamos que usted haga por nosotros. Damos gracias a Dios por el gran ejército de amigos que nos recuerdan continuamente en sus oraciones. Tenemos necesidad de la fuerza física, pero deseamos también ser llenos del conocimiento y de la inteligencia espiritual. Nos hemos dado cuenta que el Espíritu de Dios puede verificar estas verdades en nuestro corazón para que así no haya ya necesidad de la arqueología y de otras pruebas. Hace mucho tiempo, un predicador joven dijo a uno más anciano que se sentía muy emocionado por un reciente descubrimiento arqueológico. El predicador anciano le contestó que él no lo consideraba una cosa de tanta emoción, por lo cual el predicador joven quedó muy sorprendido y aún hasta disgustado. Y le preguntó entonces, ¿cómo era posible que no se impresionara con este nuevo descubrimiento? Bueno, replicó el predicador anciano, yo ya sabía que era la palabra de Dios mucho antes de que la pala del arqueólogo desenterrara aquel descubrimiento arqueológico. ¿Y cómo sabía?, preguntó el joven. El Espíritu de Dios fue la respuesta del anciano. Lo ha estado verificando en mi propio corazón. Amigo oyente, al entrar en este estudio bíblico de 5 años, oramos por usted que escuche el programa. Oramos para que el Espíritu de Dios verifique su palabra y que la haga una realidad en su vida.
Oramos para que le dé la seguridad de poder declarar que sabe, que está seguro de que la Biblia es la palabra de Dios. Sabemos que la Biblia no yerra. Es el hombre quien comete errores. Lo que dice la Biblia es la verdad absoluta. Si hay algo de la profecía que todavía no se ha cumplido, sabemos que ha de cumplirse en el futuro. Y estamos seguros que ha de cumplirse porque estamos absolutamente convencidos de que la Biblia es la palabra de Dios. Hemos estado observando hasta ahora el libro, es decir, la Biblia. Vamos ahora a considerar las guías para el entendimiento de las Escrituras. Todo lo que hemos dicho hasta el momento son declaraciones preliminares que nos pueden servir de ayuda en el entendimiento de la palabra de Dios. Al comienzo de este estudio de 5 años, tenemos que confesar que sentimos algo de temor y temblor. Es una responsabilidad tremenda y necesitamos del apoyo de usted con sus oraciones. Vamos a considerar ahora la 7ª guía para el estudio de las Escrituras. Una edición de estas guías e instrucciones está a la disposición de cada uno de nuestros oyentes y las enviaremos a su dirección a cuantos nos escriban solicitándola. Así es que tenga muy en cuenta anotar correctamente la dirección que da el locutor al final del programa. Vamos a comenzar ahora con un versículo de la Escritura. Se encuentra en el Salmo 119, versículo 18, donde dice: «Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley». Cuando el salmista escribió estas palabras, claro que él estaba pensando en la ley o el sistema mosaico. Hoy día podemos entender el significado o el alcance de estas palabras bíblicas para incluir los 66 libros de la Biblia. Y pudiéramos entonces parafrasear este versículo diciendo: «Abre mis ojos y miraré las maravillas de la Biblia». Y es con este pensamiento que vamos a considerar estas guías. Hay ciertos pasos que cada uno de nosotros debe seguir con respecto al estudio de la palabra de Dios. Quizá usted deseará añadir algunos pasos más, pero creemos que los que vamos a mencionar son fundamentales y principales. Y le garantizamos que si usted sigue estos pasos o estas guías que vamos a mencionar, gozará de grandes bendiciones en su corazón y en su vida. En realidad, debe haber estas instrucciones o estas guías para el estudio de la palabra de Dios. Por ejemplo, hoy día un frasco de medicina, por simple que sea, un tónico o algo para un resfrío, lleva sus indicaciones. Aún los frascos de aspirina vienen acompañados de indicaciones. Cualquier artículo que se compra en una de esas tiendas de 5 y 10 centavos trae indicaciones para su empleo. Bueno, suponemos que hoy ya no hay más esas tiendas de 5 y 10 centavos. Por lo general hay que pagar mucho más que eso por la mercancía que se obtiene. Pero ¿cuántos de nosotros no nos hemos encontrado a veces ante algún mueble o algún juguete que deseamos armar y que trae instrucciones para armarlo? Sin embargo, aún así, nos hemos encontrado ante un problema bastante complicado para armar el juguete o el mueble que deseamos construir. Pues bien, si las cosas de este mundo llevan instrucciones y hasta ilustraciones para indicar el uso y la construcción de cualquier objeto, ciertamente la palabra importantísima de Dios debe llevar algunas indicaciones para su estudio apropiado. Permítanos mencionar ahora 7 pasos muy sencillos, que a la vez son fundamentales y preliminares, que nos servirán para el estudio de las Escrituras. Procuraremos seguirlas en nuestro estudio a través de la Biblia, y son las siguientes. Primero, empezar con oración. Segundo, leer la Biblia. Tercero, estudiar la Biblia. Cuarto, meditar en la Biblia. Quinto, leer lo que otros han escrito en cuanto a la Biblia. Sexto, obedecer la Biblia. Y séptimo, compartir la Biblia con otros. Como dijimos antes, tal vez usted tenga otros pasos más que agregar a esta lista, pero creemos que estos pasos son los fundamentales y principales. Alguien lo ha dicho de una manera muy breve y persuasiva. La Biblia, apréndela de memoria, guárdala en tu corazón, muéstrala en tu vida, siémbrala en el mundo. Esa es la manera de expresar algo que pensamos presentar en este programa a través de la Biblia. Ahora, el primer paso que mencionamos es empezar con oración. Tenemos que tener en cuenta que la Biblia es un libro diferente a cualquier otro libro.
Hemos tratado de acentuar este aspecto a través de los estudios anteriores que hemos hecho ya. Hay que aproximarse al estudio de la Biblia con una humildad tal que le permita al Espíritu de Dios ser nuestro maestro. Es pues necesario empezar con oración. Cuando un estudiante va a la universidad, siempre piensa que le es posible aprender cualquier cosa que cualquier hombre haya escrito. Un estudiante de universidad casi siempre presume que sabe todo, y es quizá porque sabe tan poco que piensa que lo sabe todo. No se da cuenta que hay muchísimas áreas en diversas esferas las cuales desconoce totalmente. Hay algunos estudiantes universitarios que no les importa cuál esfera o cuál es el asunto que están considerando y piensan que si está escrito pueden comprenderlo. Y con esa actitud se aproximan entonces a cualquier libro o a cualquier materia que desean estudiar. Y quizá ese punto de vista está bien para un estudiante universitario, pero cuando uno pasa en años y llega a tener un poco más de juicio, pues se da cuenta que hay muchas cosas que no se pueden comprender tan fácilmente. Ahora creemos que lo que cualquier hombre escriba, otro hombre puede entenderlo. Pero no se puede decir lo mismo en cuanto a la Biblia, porque la Biblia es diferente. La Biblia es un libro cerrado, como decíamos, ya que el Espíritu Santo es su autor, y sólo el Espíritu de Dios nos las puede enseñar y puede hacer que sea una realidad en nuestras vidas. Por esa razón, cuando comencemos a estudiar el primer libro de la Biblia, el Génesis, debemos siempre comenzar con oración. Por eso oramos al principio de nuestro programa, porque reconocemos que necesitamos que el Espíritu de Dios sea nuestro Maestro. La Biblia, por esto, es diferente a todos los demás libros. Cuando estaba moribundo, Sir Walter Scott dijo a su secretario, «Tráeme el libro». El secretario pareció estar algo confundido y miró al estante que contenía muchísimos libros que Walter Scott había escrito. Y se preguntó cuál de ellos sería el que Sir Walter Scott deseaba que le llevara. De modo que le preguntó, «¿Cuál libro?». Se dice que Walter Scott le respondió, «La Biblia». Hay solamente un libro para el hombre que está moribundo. Amigo oyente, creemos que esa es la verdad. Este es el libro para cualquier hombre que esté moribundo, pero también es el libro para el hombre vivo. Tememos que muchos no tengan suficiente interés en la Biblia hasta cuando se hallan en grandes dificultades. Es maravilloso tener un libro en el estante al cual acudir en un tiempo así, pero también es un libro que sirve para la energía completa de la vida diaria. Es un libro con el cual podemos enfrentar la vida hoy en día, y es el libro que enseña la única ruta segura para seguir por este mundo y el venidero. Es el único libro que nos capacita para enfrentar toda emergencia y que suaviza los golpes de la vida que nos llegan. La Biblia es diferente a cualquier otro libro. Ahora note usted que se llama la Santa Biblia. En realidad la palabra Biblia simplemente significa libro. Existe un pueblito en ruinas al norte de la ciudad de Beirut, en el Líbano, que se llamaba Biblos. Es famoso por ser el pueblo donde primero se producían libros. Biblos significa libro, y se dice que es el lugar donde le pusieron el nombre a la Biblia. En aquel día lo llamaron el libro, y la llamaron así porque todos los otros libros eran simplemente libros. Pero la Biblia era el libro, el único libro. Luego en la historia alguien le puso el nombre de la Santa Biblia o simplemente Santa Biblia. Y creemos personalmente que es inspirada desde la primera palabra de Génesis hasta la última palabra en el Apocalipsis. A veces nos parece que el nombre que lleva en la portada, Santa Biblia, fue inspirado también, porque creemos que la Biblia es santa. Este libro entonces es diferente a todos los demás libros. Es diferente en el sentido que el Espíritu Santo es el único que puede abrir nuestro entendimiento para poder comprenderla. Usted puede tomar un libro sobre filosofía, sobre leyes, o sobre cualquier otro asunto o materia. Y puesto que fue un hombre quien lo escribió, pues un hombre puede entenderlo. No ha habido ningún libro que haya sido escrito por un hombre que otro hombre no puede entender. Pero, una vez más, y lo sigo repitiendo, la Biblia es diferente. No se puede entender la Biblia a menos que el Espíritu Santo sea el instructor y sigamos sus instrucciones conforme Él desea enseñarnos. Es un hecho positivo que nuestro Señor nos dijo, según el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 13,
Él os guiará a toda la verdad. Por eso mismo comenzamos nuestras guías e instrucciones y abrimos la palabra de Dios con la oración del salmista: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Cuando el apóstol Pablo oraba por los cristianos de Éfeso, en el capítulo 1 de su carta a los Efesios, no oraba por su salud física. Él pudiera haberlo hecho en otro tiempo, y estamos seguros que oró por la salud física de ellos. No oraba tampoco para que se enriquecieran, y ni siquiera sabemos si él oraba por este aspecto. Hay quienes se equivocan a veces al orar por cierto hombre de negocios para que tenga éxito en sus negocios y que se enriquezca. Pero se ha podido observar más tarde que de cada 10, 9 de esos hombres pierden su celo por el Señor al enriquecerse. El autor de estos estudios bíblicos, el Dr. J. Vernon McGee, contaba que conoció a un señor en el estado de Texas, en los Estados Unidos, que empezó a perforar un pozo de petróleo en su hacienda, y llegó pidiéndole que orara por él para que encontrara petróleo. Este hombre prometió que si lograba encontrar petróleo, daría la mitad de los ingresos del petróleo para la obra del Señor. Esto fue durante un tiempo cuando el dinero estaba muy escaso, y ya puede usted imaginarse cómo el Dr. McGee oraba en serio por este hombre. Entonces, un día se le ocurrió al Dr. McGee visitar a este hombre y observar lo que hacía para el Señor en ese mismo tiempo. Decía que se sintió muy desilusionado al notar que este hombre ofrendaba muy poco al Señor, cuando bien podía haber dado mucho más. Apenas daba una pequeña ofrenda. Sin embargo, había prometido dar la mitad de los ingresos si encontraba petróleo. El Dr. McGee llegó a la conclusión de que estaba convencido que este hombre no lo haría. Por tanto, dejó de orar para que encontrara petróleo. Y a propósito, nunca encontró petróleo. Tal vez la falta de oración del Dr. McGee tuviera que ver con eso. Pero el punto importante es que este hombre no encontró petróleo. Y quizá fue mejor así porque, de otra manera, al encontrar esta fuente de riqueza, se hubiera alejado de Dios. Amigo oyente, el apóstol Pablo no oraba para que los efesios se enriquecieran. Y preguntará usted, ¿cuál era entonces el objetivo de la oración de Pablo? El apóstol oraba de esta manera. Leamos el capítulo 1 de la carta de Pablo a los Efesios, los versículos 15 y 16, que dicen: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Ahora bien, ¿cuál era la razón para la oración de Pablo? Leamos los versículos 17 y 18 de este mismo capítulo 1 de la carta de Pablo a los Efesios, que dicen: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Se fijó usted, amigo oyente? Él no oraba por algo físico. Oraba para que tuvieran sabiduría y revelación en el conocimiento de Dios. Es decir, oró para que el Espíritu de Dios fuera su maestro, abriendo la palabra de Dios a sus corazones y a sus vidas. Permítanos decirle con la sinceridad y franqueza que nos caracteriza, que esperamos que usted ore por este ministerio radial. Tenemos que admitir que vivimos en un mundo frío e indiferente en cuanto a los negocios se refiere, y que ese mismo espíritu se muestra aún hoy entre los cristianos. Esperamos que usted ore para que Dios supla los medios necesarios para la financiación de esta serie de programas. Deseamos continuar transmitiendo estos programas por muchas emisoras. Es un esfuerzo grande, es verdad, pero también tenemos un Dios grande que puede suplir todas nuestras necesidades. Así es que esperamos que usted nos respalde con sus oraciones para que este ministerio radial pueda continuar. Pero especialmente al comenzar este estudio de 5 años, deseamos que usted ore para que Dios utilice a cada uno de nosotros, de manera que al estudiar este libro, el Espíritu de Dios sea nuestro maestro. Le confesamos con toda franqueza que no aprenderemos nada si el Espíritu de Dios no es nuestro maestro. Este es un libro cerrado, y la razón por la cual hay tantos que no aprenden nada de este libro es porque no le permiten al Espíritu de Dios que Él lo abra y lo enseñe.
El apóstol Pablo lo expresa con toda claridad, que estaba orando para que estos hermanos tuvieran sabiduría y entendimiento de la revelación del conocimiento de Dios. Y la revelación está aquí en este libro. Él deseaba que conocieran la palabra de Dios, deseaba que sus ojos y su entendimiento fueran alumbrados, quería que supieran algo de la esperanza del llamamiento que tenían en Cristo Jesús. Y esta es la forma como yo quisiera recordarle a usted en oración. Creemos que la cosa más importante para usted y para mí en este día, amigo oyente, es saber y conocer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios está en su palabra. No podemos conocer la palabra de Dios a menos que el Espíritu de Dios sea nuestro Maestro. Usted recordará que el apóstol Pablo dijo a los cristianos de Corinto, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Amigo oyente, simplemente no se puede entrar solo por la vía sónica. Hay personas que escuchan un programa radial y simplemente apagan su receptor. Ellos dicen, este pobre no está diciendo nada. Pero en cambio, otras personas encuentran en ese mensaje, en ese programa, una gran bendición. Ahora, ¿qué es lo que establece la diferencia? De cierto que no se encuentra en el mensaje que fue el mismo, pero el mensaje en realidad para uno fue tontería, pero para otros fue verdaderamente una bendición. Y es precisamente acerca de esto de lo que el apóstol Pablo escribe cuando dice en su primera carta a los Corintios capítulo 1 versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Es algo asombroso que una persona escuche una cosa y otra escuche el mismo mensaje y oye aún otra cosa. Ahora, ¿qué es lo que establece la diferencia? La diferencia está en el hecho de que el Espíritu de Dios es quien enseña. Por eso, amigo oyente, debemos siempre comenzar el estudio de la palabra de Dios en oración. Ruegue al Espíritu de Dios que abra su corazón para que pueda escuchar aquel silbo apacible y delicado del Hijo de Dios. Recordará usted que un día había una multitud con Jesús, y una voz del cielo dijo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Unos que estaban parados allí decían que había sido un trueno, creían que era una cosa natural. Pero otros, en cambio, escucharon al Espíritu de Dios hablando al Hijo de Dios. Y ahí estaba la diferencia. Permítanos decirlo una vez más. La Biblia es un libro humano. Contiene toda clase de cosas que tienen que ver con nosotros, los seres humanos. Se escribió para nuestro provecho y Dios quiere comunicarse con nosotros. Por esa razón, habla en nuestra lengua. Habla directamente al corazón y a la necesidad nuestra hoy en día. Pero a la vez estamos frente a un libro sobrenatural. Permítanos una vez más dar lectura a un pasaje ya mencionado. Dice el apóstol Pablo en su primera epístola a los Corintios, capítulo 2, versículos 11 al 14, lo siguiente. Porque, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Esta, amigo oyente, es la razón por la cual el Espíritu de Dios tiene que ser nuestro Maestro. Quisiera ahora, en el tiempo que nos resta, hacer un breve repaso de lo que hemos estudiado en la lección de hoy. Mencionamos 7 pasos muy sencillos, pero que consideramos fundamentales y preliminares, los cuales constituirán las guías o instrucciones para el estudio de las Sagradas Escrituras. Y dijimos que procuraremos seguirlas en nuestro estudio en el programa a través de la Biblia. Estos 7 pasos son, primero, empezar con oración. Cada estudio bíblico deberá empezar con oración. Segundo, leer la Biblia. En tercer lugar, estudiar la Biblia. Cuarto paso, meditar en la Biblia. En quinto lugar, dijimos que hay que leer lo que otros han escrito en cuanto a la Biblia. En sexto lugar, obedecer la Biblia. Y en séptimo lugar, compartir la Biblia con otras personas. Ahora, en nuestra lección de hoy,
No consideramos en detalle cada uno de los pasos, solamente comenzamos a considerar el primer paso, o sea, empezar cada estudio bíblico con oración. Y dijimos que esperábamos que usted ore por este ministerio radial para que Dios supla los medios necesarios para el sostenimiento de este programa, ya que deseamos que continúe siendo transmitido por muchas más emisoras. Esperamos también que usted nos respalde con sus oraciones para que Dios nos siga utilizando para su honra, para su gloria y para el beneficio de muchos que han de estar escuchando esta serie de programas. Pero principalmente esperamos que usted ore para que sea el Espíritu de Dios quien nos enseñe cada paso, cada porción que vamos a estudiar, que vamos a considerar en esta serie de estudios a través de toda la Biblia. Y finalmente, deseamos que usted ore por nosotros que producimos esta serie de programas para que escuchemos la voz de Dios y para que al conversar con usted, amigo oyente, comuniquemos lo que Dios desea comunicar a cada uno de nuestros corazones.
comuniquemos lo que Dios desea comunicar a cada uno de nuestros corazones.